esta mañana, que Dios nos bendiga a todos. Es una bonita mañana donde podemos experimentar la misericordia de Dios, que es grande. Para mí, ese texto de David que dice: tus misericordias son nuevas cada mañana, se ha convertido en algo muy práctico en mi vida, porque ya tengo que olvidarme de lo que pasó ayer. Dios ya hizo lo que tenía que hacer ayer, y hoy su misericordia es nueva para nosotros. Bueno, mis amados, hoy vamos a comenzar a estudiar un nuevo tema, y el tema tiene que ver con el legalismo. Es un tema que he estado preparando hace mucho tiempo. Es muy importante. Tal vez algunos de ustedes no han escuchado este término, ¿no? Legalismo. Otros sí. Las personas que estamos estudiando los días viernes tenemos un poco más de conocimiento sobre esto, porque habíamos estudiado ya. Pero creo que es necesario que toda la iglesia lo conozcamos, porque es un tema que está relacionado con nuestra salvación. O sea, el legalismo es un tema que está relacionado con nuestra salvación. Vamos a mirar como parte introductoria, o sea, para recordarnos detrás de qué vamos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Sí lo logramos colgar. Bueno, listo, vamos leyendo entonces. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Aquí encontramos una declaración del apóstol Pablo que nos debe hacerlo reflexionar. Y dice en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Póngale cuidado a estas palabras. Y la lenguaje actual, la traducción lenguaje actual dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solo en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol? El apóstol Pablo está hablando de la resurrección, ¿no? De la realidad de la resurrección. Porque había algunos que decían que la resurrección no existía. Entonces Pablo dice: si la resurrección no existe, Cristo no resucitó y nadie va a resucitar. Entonces, ¿qué sentido tiene, ¿no?, luchar por una vida eterna si todo va a terminar aquí? Entonces, el objetivo principal, quisiera que entendiéramos esta parte. El objetivo principal de buscar o seguir a Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo principal de buscar y seguir a Cristo? La salvación, mis amados. La salvación. El apóstol Pablo dice: hay mucha gente que busca a Cristo solo para solucionar problemas de esta vida. Y está bien, podemos hacerlo. Pero resulta que los problemas que se solucionan aquí se quedan, ¿sí? Aquí se quedan. Mientras que si buscamos a Cristo para la salvación, entonces se va a solucionar el problema no de esta vida, sino de la vida eterna. Así que les animo a que nos interesemos por este tema del legalismo, porque nos va a ayudar mucho para asegurarnos de nuestra salvación. Y vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 hasta el versículo 18. Y vamos a mirar este pasaje. Es muy importante para entender el tema de la salvación. Dice el apóstol Pablo así, en la Nueva Traducción Viviente: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Dice el 17: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe
Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo, ¿qué dice? Tiene vida. El justo tiene vida. Bueno, entonces, estos textos que acabamos de leer, si usted les puso cuidado, ahí mientras cuadramos, ustedes enfóquense acá. Estos textos, escritos por el apóstol Pablo, son claves para entender cómo obtener la salvación. ¿Cómo obtener la salvación? El objetivo número 1, para lo cual nosotros decidimos seguir a Cristo, para lo cual nosotros decidimos apartarnos del mundo y dejar todo atrás. Porque ese es el objetivo. Bueno, entonces, tenemos que reconocer, ahí creo que estamos de acuerdo todos, que todavía existe mucha confusión sobre el tema de la salvación. Inquietudes como, ¿será que soy salvo? ¿A usted no se le pasa por la cabeza eso? ¿Será que soy salvo realmente? Si yo me muero hoy, ¿para dónde voy? Miren, esas inquietudes están ahí. ¿Qué tengo que hacer para salvarme realmente? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer? Son preguntas que aún rondan en la mente de muchos creyentes. Porque estamos hablando del creyente, ¿no? Porque una pregunta en el no creyente de estas, pues es normal. Pero una pregunta de estas en una persona creyente muestra que hay confusión frente al tema. Y la confusión sobre esto se debe a una mala enseñanza, a una enseñanza incorrecta. La inseguridad de la salvación se debe a la falta de conocimiento sobre lo que Cristo hizo y el problema del engaño. Hermanos, sobre esto hay mucho engaño. Por eso la gente no sabe qué creer, no sabe qué pensar. Mire, si usted viene aquí y aquí se le enseña que para salvarse hay que hacer esto y esto y esto. Usted se va a otra iglesia, no se puede dejar que no vaya para allá. Se va a otra iglesia y allá, ¿qué le dicen en la otra iglesia? Le dicen, no, lo que están haciendo allá no es correcto. Usted tiene que hacer es esto, esto y esto. Y así hay 1000 conceptos de cómo obtener la salvación. Entonces, cuando una persona no ha tenido la enseñanza correcta, esos conceptos le comienzan a mover, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿qué hago? Y la gente comienza de un lado a otro, de un lado a otro. Y si aquí le dice, no coma esto porque se condena, entonces deja de comerlo. Va a otro lado y dice, puede comer y no hay problema. Y hay confusión y eso no está bien. Eso no está bien porque nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Entonces, el apóstol Pablo en el texto, bueno, pues no lo pudimos proyectar, pero ya échenle mano al recurso, a la Biblia que tienen ustedes ahí. El apóstol Pablo en este texto comienza diciendo, no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. No me avergüenzo, dice, del Evangelio por una sola razón. Dice, porque es una buena noticia. El Evangelio es un mensaje que contiene una buena noticia. Miren ustedes eso. El Evangelio es un mensaje que contiene una buena noticia. No es una mala noticia. Es una buena noticia. ¿Y qué pasa con las buenas noticias? Las buenas noticias, ¿qué hacen? ¿Qué producen en la vida de uno? Producen alegría, producen gozo, producen seguridad. Entonces el Evangelio, el mensaje del Evangelio no tiene que producir en las personas miedo, no tiene que producir angustia ni desesperación, tiene que producir alegría, gozo, tranquilidad, seguridad. Ahora, el Evangelio no es una religión. Déjeme decirle esto, no es una religión. Pero se trata como si fuera una religión. El peor error es considerar el Evangelio una religión, porque cuando yo considero el Evangelio una religión, ya lo he pervertido, ya lo contaminé.
Pero ¿quiénes somos los que lo hemos asumido así? Somos nosotros. Mire usted, la gente pregunta, ¿no? ¿Y de qué religión es usted? ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿De qué religión es? ¿Usted es de la religión católica o de la religión evangélica? Ya la religión, el evangelio está catalogado como una religión. Pero nada más lejos, ¿no?, de eso. El evangelio no es una religión. ¿Qué es el evangelio entonces? Es un mensaje que contiene una buena noticia. Es un mensaje. Es un mensaje que tiene que llegar claro, que tiene que llegar sin contaminación a la mente y al corazón de las personas para que produzca el efecto. Entonces, ¿la noticia cuál es? ¿Cuál era la buena noticia? Porque todo mensaje, toda buena noticia tiene un contenido. Entonces dice el versículo 17, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe, como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Qué contenía la noticia entonces? La noticia es, hay salvación en Cristo. Esa es la noticia, hay salvación en Cristo. Salvarse es posible. Todos los que creen, tanto judíos como gentiles, se pueden salvar. Ahora, pero ¿por qué la gente no le alegra esto? ¿Por qué creen ustedes que la gente no le alegra esto? Porque nos han mentido que aparte de eso tienen que cumplirse unas normas, unas reglas. ¿Sí? Esa es una causa, ¿no? No, esto no es suficiente, creer no es suficiente. Yo tengo que hacer más. Esta es una razón. Otra razón es porque la gente ni siquiera tiene conciencia de a qué vino Cristo, ¿no? Porque usted pasa por ahí, o sea, sale aquí y le dice a una persona que baja o sube, le dice, hey, te tengo una gran noticia, Cristo lo puede salvar. Y la persona ni se inmuta, ¿no? ¿Y de qué? Dice, ¿de qué? Si yo estoy bien, ¿no? Yo no tengo problema, yo estoy bien. Entonces, esta noticia es importante para aquellos que son conscientes de que sin Cristo estamos, ¿qué? Perdidos. Porque si usted cree que va bien por el camino que va, usted no le va a escuchar a nadie un consejo. Pero si usted cree que está perdido, entonces usted busca ¿qué? ¿Qué busca usted? Alguien que lo oriente. Entonces, mis amados, esta noticia es una gran noticia. ¿Qué dice Efesios 2:1? Vamos a mirar Efesios 2:1 para darnos cuenta de nuestra condición, o sea, de qué fue que vino a salvarnos el Señor. Dice Efesios 2:1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos ¿qué? Pecados. ¿Antes de qué? Antes de que Cristo viniera a dar su vida. Ustedes estaban muertos, no tenían esperanza. Y el 4 y 5 del mismo capítulo dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso dice, es solo por gracia de Dios que ustedes han sido ¿qué? Salvados. ¿Cuál era la condición de nosotros y del mundo entero antes de que Cristo viniera? Muerte, condenación. No había esperanza, mis amados, no había esperanza de salvación. Entonces, que alguien, ¿no?, venga con una noticia de estas, ¿es buena o no es buena? Claro que es buena noticia. Y yo le digo, lo comparo de la siguiente manera, es como si alguien hoy inventara una cura inmediata para el cáncer o para el SIDA. Son enfermedades que están matando a millones de personas en el mundo. ¿Y quién no le tiene miedo a una enfermedad de esas? Todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Entonces alguien viene y dice, se inventó una vacuna que previene el cáncer o que lo cura. Qué noticia tan buena esa, ¿verdad? A todo el mundo le va a alegrar, a los que están enfermos y a los que están con miedo de enfermarse. Es una gran noticia. ¿Por qué? Porque eso significa
que no va a haber muerte a través de una enfermedad tan terrible como esa. Entonces es lo mismo, mis amados, es la misma noticia. Y yo digo que vale más. ¿Qué dicen ustedes? Vale más. ¿Sabe por qué? Porque la noticia de una cura para el cuerpo, ¿no?, es efectiva mientras estemos vivos. Pero un día nos vamos a morir de cualquier cosa. Pero esta noticia de la salvación del alma, mis amados, es algo que nos va a beneficiar aún después de la muerte. Esto es eterno. Por lo tanto, deberíamos estar gozosos, alegres. Así usted no tenga nada más en la vida. Es más, así la muerte, así estemos viendo la muerte cerca. Si estuviéramos viendo la muerte cerca, no deberíamos ni angustiarnos ni preocuparnos. ¿Sabe por qué? Porque la muerte del cuerpo nos acerca a la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte? ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque no son conscientes de lo que significa tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, eso nos libera. Ahora estamos cantando una canción bonita, ¿no? Temor nada. Fuera el temor. Pero vivimos llenos de temor. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido el valor de lo que Cristo ya nos liberó del problema más grande. Espiritualmente es la mejor noticia porque revela la cura para el mal más grande, que es el pecado, y es lo que llevaría a todo el mundo a la perdición. Pero ahí está la cura, ahí está la solución. Entonces, ahí Romanos, vamos a volver a Romanos capítulo 1, versículo 14. Bueno, estamos leyendo el 16, ¿no? El 15, por favor. Miren lo que dice el 15. Dice, así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. O sea, ¿quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué está ansioso? Dice, yo quiero ir a Roma y predicarles la buena noticia. ¿Por qué? Porque es una noticia que les va a librar de la muerte eterna. ¿Ven? ¿Por qué es tan importante predicar el Evangelio? Miren, si usted, yo le voy a desafiar esta mañana a esto. Si usted supiera que alguien se está muriendo, que se está muriendo literalmente, y usted tiene el remedio para evitar que esa persona se muera, ¿se lo daría o no se lo daría? Se lo daría, ¿verdad? Porque si usted se lo guarda, sería una persona cruel, sin sentimientos. Hermano, eso es un desafío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra boca, en nuestra mente, la noticia de que hay salvación para los que no conocen a Cristo, pero a veces no lo decimos. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que se murió el vecino que vivía al lado suyo? Y cuando él ya se ha muerto, usted se da cuenta de que nunca le habló de Jesús. ¿No le ha pasado a usted? Pues que no le vaya a pasar, porque eso es un cargo de conciencia muy grande. Se murió y yo nunca le hablé de Cristo estando viviendo del otro lado de la pared. Hermano, no compartir esta noticia es ser insensibles frente al problema más grande que existe en la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo no predico a Cristo, yo me muero. Yo no tengo, mi vida no tiene sentido si yo no predico a Cristo. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Ahora, vamos a mirar el versículo 18, porque hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Tenemos salvación porque creemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Todo el que cree, judío o griego, no tiene salvación. Y esto, dice el apóstol Pablo, será desde principio a fin por creer. Desde principio a fin, la salvación es por creer. ¿Eso qué significa? Significa que usted no va a comenzar creyendo, como pasa con el legalismo, que llevan a las personas a creer en Cristo, pero en el camino, ¿qué pasa en el camino?
les van montando sobre los hombros cargas que son innecesarias, porque eso es lo que sucede. Así, venga a Cristo, entréguele la vida a Cristo y usted va a ser salvo. Y la gente viene, le entrega la vida a Cristo, pero inmediatamente después comienza, pero usted tiene que hacer esto, usted le toca hacer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede comer esto, usted no puede hacer esto. ¿Qué es eso, hermanos? Cargas innecesarias. Y el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos religiosos de ese tiempo, le dijo, ustedes atan cargas sobre los hombros de la gente que ustedes ni con un dedo quieren tocar. Entonces el apóstol Pablo dice, la salvación es por creer en Cristo de principio a fin. Que nadie le venga a usted a montar cargas para ganarse la salvación que usted ya tiene ganada por creer en Cristo. Qué bueno entender esto, ¿verdad? Eso tiene que darnos un descanso, porque yo le aseguro que todos nosotros tenemos inquietudes, ¿verdad? Uy, ¿será que tengo que hacer esto? Y más hoy en día que hay tanta doctrina, tenemos acceso a tanta doctrina, ¿no es cierto? Pero es que el pastor de allá dijo que había que hacer esto, ¿será que yo lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Entonces es la importancia del conocimiento. Ahora, decíamos que hasta aquí todo está bien, pero aparece un pero, versículo 18 de Romanos. ¿Cuál es el pero? Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, y mire lo que dice, que detienen la verdad con su perversión. Bueno, el apóstol Pablo comienza diciendo, hay que darle a la gente la buena noticia de que la salvación es por creer en Cristo. Pero luego dice, lamentablemente se van a levantar personas que van a detener esta buena noticia, que no van a permitir que esta buena noticia llegue a la vida de las personas para que se salven. Y dice, Dios muestra su ira desde el cielo contra todo eso. Dios se enoja mucho contra aquellos que tratan de cerrarle el camino de la salvación a la humanidad, deteniendo la verdad. ¿Qué significa detener la verdad? No darla a conocer, guardarse la verdad para confundir y desviar del camino de la salvación a las personas que han decidido creer en Cristo. Ahora, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros. Obviamente, detrás de todo esto está Satanás. Detrás de ese intento de detener la verdad, de esconder la verdad, está Satanás, quien siempre ha buscado la destrucción tanto del cuerpo como del alma de la humanidad. Ahí está, o sea, usted no. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos que enfrentar hoy en día es un problema serio. Y si nosotros no abrimos los ojos y nos interesamos de verdad, vamos a salir perjudicados. El problema es que las personas no están interesadas en prepararse para identificar la verdad. No están interesados en eso. Mire, el creyente está recibiendo lo que le den. Lo que le den, lo recibe. Y eso no se puede hacer. El apóstol Pablo dice, si alguien viene y los engaña, ustedes lo reciben de buena gana. Y eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Satanás para llevar a cabo esta estrategia de engaño? Mire, no lo hace por medio del satanismo. No. Cuidémonos del satanismo. Los que se visten de negro, andan con pelo largo, ¿no es cierto? A metros, ¿no? Y les tenemos miedo porque no, el diablo no está utilizando a los satánicos, ni está utilizando a los ateos. No. Hermano, el diablo está utilizando a los falsos pastores que distorsionan, falsos ministros que se presentan como ministros de Dios, pero que en realidad son ministros de Satanás. Ahora, eso está dicho
en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 12. 2 de Corintios 11, 12. Escuchen bien lo que dice aquí. Dice, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Bueno, el contexto dice que Pablo está defendiendo su ministerio de falsos profetas, falsos apóstoles que lo acusan a él de ser falso. Y dice el versículo 13, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos, póngale cuidado a esto, que se disfrazan. Ustedes sí saben lo que significa disfrazarse, ¿verdad? Se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada, dice Pablo, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y dice el 15, así que no es de sorprenderse. Mire usted, no es de sorprenderse. Pero ¿quién es el que no se sorprende? El que ya estaba advertido. Porque el incauto, el ingenuo, hermano, se va a sorprender. No, es que yo pensaba que era un ministro de Dios porque hablaba tan bonito, porque ministraba, porque tumbaba a la gente, porque hacía milagros. Yo pensaba. Hay mucha gente así. Entonces dice acá, dice, no se sorprendan, no es de sorprenderse que los que sirven también, oigan bien la palabra, los que ¿sirven dónde? En la iglesia, en los templos. Los que sirven, dice, en los templos también se disfrazan de siervos de justicia y al final recibirán el castigo que merecen sus acciones perversas. Bueno, o sea, esta es una alerta. Esta es una voz de alerta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la estrategia más efectiva del enemigo para evitar que el mundo se salve no es inducirlos al pecado. La gente cree eso, ¿no? No, es que el enemigo está, lo empuja al pecado, empuja a la persona al pecado para que se salve. ¿Saben? Para Dios el pecado no es ningún problema. No es ningún problema. ¿Saben por qué? Porque Dios puede, ¿qué? Limpiarlo. ¿Sí? Y si el pecado para Dios fuera un problema, entonces estaríamos nosotros en un problema también. Pero el pecado no es un problema para Dios. Mire, cuando el Señor vino aquí a la tierra, el problema de él no fue con los pecadores, ¿o sí? No, fue con los religiosos, mis amados. ¿Qué hizo Jesús con los pecadores? Claro, pero de otra manera. Ahora, ¿qué hizo con los pecadores que aquí se mencionan? Porque aquí se mencionan pecadores como ladrones, ¿no es cierto? Cobradores de impuestos, ladrones, se menciona a los adúlteros, se menciona ¿a quiénes más? Eso, a las prostitutas. Y dice que él comió con ellos, ¿no? Les abrió los brazos, los perdonó, los restauró y los convirtió en sus seguidores. O sea, ¿era un problema para él este tipo de pecados? No. Ahora, ahí tenemos, por ejemplo, a Mateo, un ladrón, cobrador de impuestos. Tenemos a Zaqueo, otro ladrón, cobrador de impuestos. Tenemos a María Magdalena, una mujer prostituta. ¿Qué pasó con ellos? Se convirtieron sus discípulos incondicionales. Pero ¿qué pasó con los religiosos? ¿Cuál fue el problema? El problema con los religiosos fue grave. Nunca nunca le dieron la razón a Cristo. Entonces, mis amados, el problema hoy de perder la dirección de la salvación no tiene nada que ver con el pecado, porque si usted comete un pecado, ¿no?, como creyente, gracias a Dios puede arrepentirse, pedir perdón y ese pecado se desaparece y usted sigue su camino
adelante. El problema es que en su camino aparezca un apóstol falso, un falso maestro que lo engañe y le muestre un camino equivocado y usted lo tome. Ahí sí es un problema. Y de eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Y Mateo capítulo 7, versículo 15, aquí Jesús mismo nos advierte. Este es un pasaje que vamos a estudiar en otra ocasión. Mateo 7:15. Miren lo que dice. Dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Mire esa palabra con la que comienza el consejo. Tengan que cuidado. Hermano, el problema de caer en el engaño es que somos demasiado confiados. Somos demasiado confiados. Las personas, hermano, ven a un personaje, ¿no es cierto?, que tiene un título, que tiene una congregación, que se pone una corbata, ¿no es cierto?, te presenta bien, es un buen orador. Ese tiene que ser de Dios. Vamos para allá porque este tiene que ser de Dios. ¿Sí? Ah, no, si tiene, ¿cómo se llama eso aquí? De que se colocan los curas, lo que los identifica, ¿no? Bueno, si tiene este cuello ahí, ese es un ministro de Dios. Y hágale referencia y escuche lo que le dice y vaya detrás de él. Hermano, abramos los ojos. ¿Por qué? Porque aquí dice, son profetas que vienen disfrazados de ovejas. El mejor traje, la mejor actitud, palabras bonitas, palabras aduladoras, pero por dentro son ¿qué? Lobos esperando atrapar a la oveja para devorarla. Son verdades fuertes, ¿no es cierto? Es que a mí me gusta el pastor que habla tan bonito y dice que tiene 20,000 títulos y que es doctor y que es bueno, hermano, eso no es suficiente. Por eso dice el Señor, tengan que cuidar. Tengan cuidado. ¿Qué es tener cuidado? Tener cuidado es ser prudente. Tener cuidado es andar con los ojos bien abiertos. Tener cuidado es ser precavido de a quién estamos prestando atención. Entonces, la estrategia del enemigo no es como la de Adán y Eva, ¿no? Recuerden ustedes que cuando Dios crea la humanidad y establece a Adán y Eva en el paraíso, el enemigo echó a perder todo, ¿no es cierto? Y los confinó a la muerte. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo induciéndolos al pecado, ¿no? Pero eso ya no lo está haciendo el enemigo. Esa es una estrategia que ya él dejó atrás. Ahora la estrategia del enemigo es adulterar la verdad. Es adulterar la palabra. Es cambiar la verdad por la mentira. Y la única manera de lograr hacer esto es colocar a los falsos profetas y maestros dentro de las iglesias. Hermano, usted no se preocupe del que anda por allá afuera. No tenga cuidado del que anda por allá afuera. No, usted tenga cuidado y preocúpese del que está en la iglesia, del que está usando el púlpito, de ese tiene que preocuparse. ¿O no? Es de ese que tiene que preocuparse. Porque esos son los instrumentos, ya lo leímos. El enemigo utiliza siervos, ¿no?, que toman el nombre de Dios, pero que realmente son sirvientes de Satanás. Impresionante, ¿verdad? Que una persona que hable tan bonito, una persona que ore, que ministre, que invoque el nombre de Cristo, resulte siendo servidor de Satanás. Eso realmente tiene que llevarnos a pensar. Entonces son estos los que están siendo usados para desviar
a la humanidad del camino. Mateo 23:15. Estos son pasajes muy importantes para poder entender lo peligroso de la religión. Mateo 23:15. Dice así, dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Oiga bien esa palabra, maestros de la ley religiosa. ¿Qué aflicción les espera? Dice, fariseos hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Qué fuerte esto, ¿no? Y miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Oigan, esto es fuerte. ¿A quién estaba dirigido el mensaje? Maestros de la ley, los que enseñaban la Biblia en el tiempo de Jesús, los que andaban con las ropas noir, los que arrastraban los flecos, los que oraban en las esquinas de las calles, los que iban 3 veces al día al templo. A esos les dirige el Señor el mensaje. ¿Qué les dice? Ustedes se preocupan y van detrás de las personas y hacen lo que sea por traerlos a su religión, pero no es para salvarlos, sino para empujarlos al infierno. ¿Se está dando eso hoy en día? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Hay gente que hace lo que sea, hermano. Cruza ríos, carreteras, de día o de noche, van a las casas, tocan las puertas, hermano, les ofrecen comida, les ofrecen transporte, almuerzo, para meterlos a su religión. Y cuando ya los tienen ahí, ¿qué pasa? Los hunden en el infierno. ¿Usted sabía que eso puede suceder? Por eso tenemos que darnos cuenta, hermano, ¿dónde estamos? ¿Sí? Y eso lo hacían aquellas personas que se suponía que tenían que mostrarle el camino de la salvación a las personas, porque eran los maestros de la Biblia. Hermano, ¿con qué? Mire esto, ¿con qué? ¿Qué tenían en las manos ellos para engañar? ¿Qué tenían en las manos? Las Sagradas Escrituras. Ellos tenían en las manos las Sagradas Escrituras. Hermano, eran tan fanáticos que dice que ellos cargaban las Escrituras en el brazo, ¿no? Y que ustedes han oído ese término filacteria. Sí, ¿no? En la Biblia es el término filacteria. Y las filacterias eran unas cajitas pequeñas donde ellos colocaban porciones de las Sagradas Escrituras. Algo así como lo que venden, ¿no? Esas palabritas que venden en las librerías cristianas. Y ellos se los colgaban y se los ponían en la frente, o las colgaban en el brazo. Hermano, la tenían, pero la usaban. ¿Para qué? Para perjudicar a las personas, para servir a Satanás. Hermano, qué peligroso es cuando una persona sabe usar la Biblia, no para llevar a la salvación, sino para llevar a la perdición. Déjeme decirle esto: la Biblia mal interpretada es tan efectiva para echar a las personas al infierno como la Biblia bien interpretada es efectiva para llevar a las personas a la salvación. Mire, el diablo utilizó la Biblia para tratar de ¿qué? Para tratar de echar a perder el plan de salvación con Jesús. Así que no, mire, es que él habla de la Biblia, es que él predica la Biblia, es que él tiene la Biblia. Entonces, mis amados, tenemos que interesarnos por conocer la palabra. Y uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que las personas se han confiado demasiado de los seres humanos, de lo que les dicen. Pero Dios nos invita es a que nosotros mismos consultemos la palabra de nuestro Dios. El problema más grande con el que se encontró Jesús cuando vino a traer salvación no fue el pecado, ya lo dijimos, fue el legalismo. Esa es una gran realidad. Ahora, eso no fue del tiempo de Jesús, eso no apareció en el tiempo de Jesús, eso ya venía de atrás. Vamos a mirar Isaías, capítulo 29, versículo 9. Isaías 29, 9.
Yo me encontré con este pasaje, no lo entendía bien, pero hoy lo puedo entender. Isaías 29, 9. Hermano, lo que estamos aprendiendo hoy es importante para que usted salvaguarde su fe, su verdadera fe. Es un ratico solamente, pero a veces nos distraemos tanto. Hermano, si a usted, vuelvo a este ejemplo, si usted estuviera enfermo, condenado a morirse, y alguien le dice, tengo una fórmula para que usted se salve, ¿usted se dormiría escuchando la fórmula? Usted abriría los ojos grandes, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está mostrando el Señor. Entonces dice el 9, Isaías dijo, ustedes los profetas siguen actuando como, perdón, estoy leyendo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, estás asombrado y escéptico, ¿no lo crees? Entonces, adelante, sé ciego, eres necio, pero no por culpa del vino, te tambaleas, pero no por causa del licor, pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo, ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios. Dice, para ellos todos los sucesos futuros que están de esta visión son como un libro sellado. Cuando se lo des a los que sepan leer, dirán, no podemos leerlo, porque está sellado. Cuando se lo des a los que no sepan leer, dirán, no sabemos leer. Pero miren lo que dice el 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas ¿de qué? De memoria. Bueno, ¿dónde está la contradicción aquí? Yo no entendía por qué Dios mismo manda un espíritu de ignorancia sobre los profetas. Y Él dice, yo les envío un espíritu de ignorancia para que ustedes no puedan entender ni puedan ver. ¿Por qué? O sea, se supone que de Dios nosotros tenemos que esperar es revelación, ¿cierto? Pero hay una razón, y la Reina Valera lo describe mejor y dice, el versículo 13 en la Reina Valera dice, después de haber dicho esto, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí no es más que mandamientos de hombres que han sido enseñados. ¿Cuál es la conclusión acá? La conclusión es que Dios estaba revelando la verdad de su palabra a los profetas, pero ¿sabe qué hicieron ellos? Hicieron a un lado la revelación de Dios y instalaron o establecieron sus propias conclusiones. No sé si me hago entender. Dijeron, la revelación de Dios no nos interesa. Vamos a construir nuestras propias normas. Dijeron ellos así. Entonces Dios simplemente actúa, o sea, lógicamente. Y la lógica de Dios es, si a esta gente no le interesa conocer mis mandamientos ni obedecerlos, entonces yo ¿para qué se los declaro? ¿Para qué declararle mandamientos a alguien que los va a pisotear? Y ahí hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, ustedes no den lo santo, ¿a quiénes es? A los cerdos, ¿no? No den lo santo a los cerdos porque pueden venirse en contra de ustedes y destruirlos. ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es un tesoro que no se puede desechar ni menos se puede pisotear. Y está hablando, bueno, Pedro le habla a la iglesia, ¿no? Hay gente que ya conoce la verdad, hermano, pero no le interesa obedecer la verdad y nosotros los pastores detrás de ellos como tontos. ¿Sí? Por favor, obedezca. Por favor, obedezca. Mire, suplicándoles que obedezcan. En últimas, dice, se volverán contra ustedes y los pueden ofender. Se pueden cerrar las puertas. No, la gente que ha entendido, hermano, que es la palabra de Dios, tiene que obedecerlo. Y si no la quiere obedecer, entonces, problema de esa persona. Nadie le puede convencer del contrario. Entonces, lo que está pasando aquí es eso. Si una persona no le interesa
obedecer a Dios, si ese no es su interés, entonces Dios no le va a revelar cómo obedecer a Dios. Un secreto, una clave para que Dios le revele a usted la palabra, demuéstrele que realmente usted quiere hacer su voluntad, con humildad, y que está dispuesto a dejar cualquier argumento y cualquier concepto humano a un lado para darle valor a la palabra. Entonces se abrirán sus ojos y usted entenderá qué es lo que Dios quiere de su vida. Pero mientras no haya voluntad para obedecer, entonces Dios no va a revelar nada. Y esos profetas de aquel entonces lo habían hecho así. Ahora, eso lo repitió Jesús, ¿no? En Mateo capítulo 15, versículo 7. Mateo capítulo 15, versículo 7. Esos dos capítulos, Mateo 23 y Mateo 15, son muy importantes. Ojalá usted esta semana los pudiera leer. Dice así el 7: hipócritas. Ya esta palabra estaba dirigida a los religiosos del tiempo de Jesús. Habían pasado varios siglos de esta profecía, pero ahí seguían todavía. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Hermano, ¿cuántos años habían pasado de la profecía de Isaías a Jesús? Pasaron muchos años. ¿Cuántos años han pasado de que Jesús recalcó esto hasta el día de hoy? Más de 2000 años, pero el problema sigue intacto. El problema sigue ahí. Hermano, la adoración que se basa en mandamientos humanos es una farsa. No llega a Dios. La obediencia, hermano, que es a mandamientos humanos, no agrada a Dios, no produce santidad en la vida de una persona. Lo que nos acerca, lo que nos renueva, lo que nos hace nuevas criaturas, no es el mandamiento a un concepto humano, sino el mandamiento de Dios, el mandamiento a la palabra de Dios. Mire, esto es delicado, ¿no? Yo pienso que esto es bastante delicado y nosotros deberíamos en serio interesarnos en esto, ¿sí? Deberíamos interesarnos en esto. Vamos a seguir estudiando, no sé cuánto, pero vamos a seguir estudiando, o sea, ¿qué es el legalismo, no? Y cómo identificar el legalismo. ¿Cómo identificar? Ahora, ¿sabe usted una cosa que yo le voy a advertir? Y es que cuando terminemos este estudio, usted se va a dar cuenta de que todos somos legalistas. Todos somos legalistas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué todos somos legalistas? Porque todos estamos, ¿no? Esperando salvarnos por lo que estamos haciendo. Y el legalismo es eso. El legalismo es, hermano, intentar obtener el favor de Dios por nuestra obediencia, con nuestro esfuerzo. Y cuando usted intenta obtener el favor de Dios por su esfuerzo, está anulando la obra de Cristo. Está diciendo: lo que Cristo hizo no me sirvió a mí, por eso yo tengo que hacerlo en mis fuerzas y a mi manera. En Gálatas capítulo 5, vamos a terminar con no pudimos proyectar. Bueno, Gálatas capítulo 5, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo sobre este tema importante. Dice así: dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Qué bueno poderlo decir así, ¿verdad? En verdad Cristo nos ha libertado. ¿De qué? Cuando hablamos de libertad, siempre lo relacionamos con el pecado, ¿verdad? Siempre lo relacionamos con el pecado, pero no siempre la libertad está relacionada con el pecado. Dice: hemos sido libertados. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo
a la ley. ¿Qué era la ley? Eran mandamientos a través de los cuales la gente del Antiguo Testamento alcanzaba el favor de Dios. En el Antiguo Testamento todo se alcanzaba por medio de la obediencia a la ley. Entonces, eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Del engaño, hermano, del engaño, ¿sí? Conocer la verdad nos garantiza ser libres del engaño. Y aquí está hablando de la esclavitud. Dice: Cristo vino a romper con esa atadura de esclavitud que los tenía a ustedes sujetos en temor, en miedo, y cumpliendo la ley. Y les ruega y les dice: por favor, no asegúrense de permanecer libres y no se dejen esclavizar de nuevo. ¿Sí? No se dejen esclavizar de nuevo. Mire, hay una realidad que es triste, dolorosa, pero es una realidad al fin y al cabo. La gente cree que salirse de la Iglesia Católica y meterse a la evangélica, o sea que eso es todo lo que hay que hacer. Porque me liberé, ya me liberé, ¿no es cierto?, del engaño de la Iglesia Católica. Hermano, pero asegúrese. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas salen del engaño de la Iglesia Católica y se meten al engaño de las iglesias evangélicas. Sigue siendo un engaño, porque si a usted le dice que usted se va a salvar por no comer, por no vestir así, por no hacer esto, por no hacer lo otro, lo están engañando. Porque la Biblia dice: la salvación es por creer en Cristo desde el principio. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hermano, ¿eso no le ha robado la paz a la mayoría de los creyentes? Claro que nos ha robado la paz. Mira, hay gente sufriendo como condenados aquí. ¿Por qué? Porque se sienten ya en el infierno, ardiendo. ¿Quiénes los metieron allá? No es la palabra. Son los falsos maestros, instrumentos de Satanás, hermano, que los atraparon y que le robaron su paz y le robaron su libertad. Por eso este tema es muy importante, es demasiado importante, así que lo vamos a seguir estudiando cada 8 días. No sé hasta cuándo, pero lo vamos a seguir estudiando cada 8 días. Y el próximo domingo, si es posible, vamos a mirar cómo identificar a un falso maestro de un verdadero maestro. ¿Cómo identificarlo? ¿No? Porque eso es lo que necesitamos. O sea, eso es lo que necesitamos. Porque así a simple vista no se puede. A simple vista no se puede. Hay que tener ojo clínico, hay que tener revelación espiritual para poder entender y descubrir cuáles son los verdaderos de los falsos. Y mire que en el tiempo de Jesús, ¿no?, la mayoría, todo el pueblo estaba engañado, todo el pueblo. El único que pudo identificar a los falsos de los verdaderos, ¿quién fue? Jesucristo, el Señor Jesucristo, porque estaba ¿qué? Guiado por el Espíritu Santo. Entonces eso es importante. Vamos a orar y le damos gracias a Dios, pero en esta oración yo quisiera